Hola a todos, hace tiempo no hablamos de arte y hoy quiero hablarles de un maestro del color. Murió el pasado mes de julio y esa es una manera de rendirle homenaje a un hombre que cuando lo conocí me cambió el mundo por completo cuando hablamos de arte. Primero, porque lo volvió un negocio de familia. Segundo, porque desarrolló toda una teoría alrededor del color. Tercero, porque para él el mundo no era solo pintar y contar historias, era investigar y crear nuevas cosas. Hoy hablemos de Cruz Diez, Carlos Cruz Diez, el maestro del arte cinético. Mi curiosidad por Carlos Cruz Diez inicia en 2017, después de haber tenido la oportunidad de estar en la Semana del Arte de Miami. En la playa de Miami Beach ubicaron un gran cajón blanco y en ese cajón blanco entrabas y recorrías pequeños espacios donde solamente habían bombillos de color. Ese juego entre la nada y la fuerza del color mostraban toda su teoría. Esa era su cámara de cromosaturación. Ahí lo conocí y me enamoré, pero su historia es todavía más interesante. Recuerda pintando a los 7 años en la mesa del comedor. A los 17 tomó la decisión que lo que quería era ser artista. Su niñez sufrió de muchísimo bullying porque este personaje era pecoso y con un bozo bastante pronunciado. Cuenta que solo el tener una máquina de litografía pequeñita en el colegio que le permitió crear un periódico hizo cambiar la historia de bullying y se volvió el más amiguero de todos. Sin embargo, el arte siempre estaba presente. No fue un buen estudiante. Todos los profesores le llamaban la atención por estar todo el tiempo haciendo garabatos. Pero papá sabía que esos garabatos serían su historia. Este maestro venezolano nace en Caracas un 17 de agosto de 1923. Se traslada a París definitivamente en 1960 y es en las tierras parisinas donde falleció el pasado mes de julio de 2019. Siendo menor de edad, Carlos Cruz Diez desarrolla una tira cómica que logra vender en el periódico de su padre y se gana su primer $1. Con este pagaría sus estudios de artes en Bellas Artes. La verdad es que de ahí brincó a la publicidad, donde se desempeñó de manera exitosísima como director creativo de las grandes multinacionales, por ejemplo McCann Erickson. Después montó su propia agencia, pero siempre tuvo claro que la publicidad era la forma de ganar dinero, no era eso lo que realmente quería hacer. Incluso cuenta de manera anecdótica en una entrevista que cuando decidió dejar la publicidad, ya a puertas de los 40 años, le dicen que es una locura. Es más, le dicen que le inyectan capital, que le compran la empresa, pero que no se vaya de la publicidad. Pero él es determinante. El camino del arte ya estaba dado y era hora de dar el gran salto. Lo más interesante de Carlos Cruz Diez es que se dedicó a crear todo un mundo del color, y cuando escuchamos sus entrevistas para entender de dónde nacen estas historias, aparecen las historias de infancia. Yo soy una convencida que las experiencias de niño son las que marcan estos temas del arte. En el caso de la primera historia, son los recuerdos en los llanos venezolanos, donde el atardecer se llenaba de un naranja intenso y él recuerda cómo ese naranja pintaba todo el paisaje. La segunda historia que nos cuenta alrededor del color es con su padre. Resulta que su padre cambiaba de trabajo todo el tiempo, hacía empresas y una de ellas fue tener una pequeña embotelladora. En esa embotelladora, Carlos Cruz Diez recuerda jugar con las botellas que reflejaban la luz de los grandes ventanales y le gustaba ver las formas que se creaban. También nos habla de jugar con los sellos de papá, donde repetir la figura le enseñaba o le daba nuevas figuras. 3 caminos que marcaron la historia de lo que fue realmente todo un proceso de investigación alrededor del color.
cuento datos. Carlos Cruz Diez solo estuvo en la Escuela de Bellas Artes por 2 años y se retiró. De hecho, su ejercicio se volvió hacia la ilustración para dedicarse a ser maestro y así seguir construyendo el tema de la publicidad. Tenemos otro artista publicista. No sé si decir qué horror o gracias a la publicidad que ha brindado a tantos artistas la opción de seguir creciendo y de explorar en su arte. Cruz Diez se cuestionaba todo el tiempo por qué había que pintar todos como Cézanne y como Picasso, por qué no se podían hacer otras cosas. De hecho, tuvo mucha sensibilidad con el arte abstracto cuando estuvo en la escuela, sobre todo en la parte de las líneas. Luego, en el impresionismo, le encantó todo lo que era la descomposición del color. Y es que finalmente estos son los elementos que él utiliza en su proceso experimental, donde el color lo es todo. Será tema para otro video entender cómo estos amigos que se hicieron en la Escuela de Artes Plásticas de Venezuela terminan todos en el mundo del arte cinético y entre ellos crean un movimiento que hace a Latinoamericana visible. Estamos hablando de Soto, de Otero, de Carlos Cruz Diez, quien marcan toda la historia del arte cinético para el mundo desde Latinoamérica. Una cosa súper chévere del maestro Carlos Cruz Diez es que en vida fue reconocido como un gran maestro. De hecho, en el 2000 ya se determina su aporte al arte como uno de los grandes aportes en el arte cinético. Lo encontramos en los principales museos del mundo. Qué orgullo un latinoamericano marcando una pauta como este gran maestro. Carlos Cruz Diez tenía un fantástico sentido del humor. Y es que no fue ajeno de la parranda, pero esa parranda, junto a Jesús Soto, fue el que lo llevó a conocer a su esposa, Mirta. Él tenía clarísimo que la mujer que estuviera con él tendría que acompañarlo en el proceso del arte. Y eso es una de las cosas que me encanta del maestro. Él construye toda la historia de su arte como un negocio de familia, inicialmente de la mano de su esposa, donde la casa y el taller eran el mismo espacio. Él trabajaba en publicidad en las noches y en el día en el arte. En la medida que sus hijos fueron creciendo, todos crecieron alrededor del taller. Y es que tener presente el taller de Carlos Cruz Diez es mágico, porque él desarrolló todas las herramientas para construir, para moldear los diferentes materiales. Es así como hoy, a pesar de que él ya murió hace un par de meses, en este negocio de familia trabajan incluso sus nietos. Hay una pregunta que me da vueltas en la cabeza y es, ahora que el maestro murió en julio, ¿qué pasará con la valorización de sus obras? Finalmente el taller sigue, sus hijos tienen la tradición, el conocimiento, pero ¿cómo verán eso los críticos? ¿Cómo medirá esto el mercado? Porque finalmente el maestro y creador ya no está, pero su obra puede seguir siendo replicada. ¿Qué piensan de eso? Una de las anécdotas que él tiene y recuerda es con su esposa Mirta en el Louvre de París, donde él se queda mirando estas obras de los grandes maestros y dice, caramba, ¿qué puedo hacer yo si estos grandes maestros ya lo han hecho todo? Y se dio cuenta que el arte es crear nuevas cosas. A mí esto me encanta, porque no solamente se dedica a un tema estético y de discurso, sino de creación. Creo que por eso era tan buen publicista. Pero es la experiencia dentro de la publicidad la que le muestra el camino. Él cuenta que estaba haciendo un pequeño catálogo en su trabajo como publicista de la ópera, de un lado era rojo y del otro blanco. Y a contraluz se da cuenta cómo se mezclan los dos colores y al verlo de manera perpendicular se veía un rosa, es decir, aparecía un nuevo color que no existía. Ahí comienzan los cuestionamientos y la curiosidad. Una siguiente pauta en el proceso exploratorio y de investigación de Carlos Cruz Diez
es Edwin Blanc y es todo el espectro de color a través de la Polaroid, donde desde el rojo y el verde se construye un nuevo color, el amarillo. Y es así el inicio de este juego óptico de las obras de él. De las cosas más fantásticas que yo tengo sobre Carlos Cruz Diez son las intervenciones urbanísticas que ha hecho. Este hombre tiene esculturas en tamaños colosales, tiene puertas gigantes de acero, grandes serpentinas o triángulos que salen del techo, todos con su sello, con ese juego de color, con esas líneas que dan movimiento. Es así como vemos en Los Ángeles, por ejemplo, frente a uno de los grandes museos, como las cédulas dejan de ser blancas o amarillas como las conocemos para volverse una obra viva de Cruz Diez. Los invito a que hagamos un recorrido rápido viendo la obra del maestro, su proceso de exploración y de investigación. Arranquemos en 1954. Sus primeros proyectos fueron para muros al exterior con una connotación social. Quería acercar el arte a la gente que no lo tenía de fácil acceso. Años posteriores, entre el 54 y el 59, tuvo dos series diferentes. Uno, Las Parénquimas, donde vemos elementos muy orgánicos, y por el otro lado, Inestabilidad del plano. Este mismo año nos presenta las fisicromías, que funcionan como unas trampas de luz a partir de las láminas verticales que lo constituyen. Estas láminas, que cubren toda la obra con líneas de color, generan unos efectos cuando el espectador se mueve o según la luz que cae sobre la obra. Comienzan a aparecer una cantidad de variaciones cromáticas que son la magia de la obra cinética del maestro. París, 1963. Aquí aparece la inducción cromática y habla del efecto posimagen. Cuando nos quedamos mirando fijamente un plano, lo vemos rojo. Si miramos rápidamente al lado, vamos a ver esa misma imagen, pero en verde. Eso es lo que se le llama un color inducido. En la obra de Cruz Diez, esto pasa en un solo tiempo. En su obra como tal, aparece un color que está y no está. Por eso él habla de una existencia virtual del color. De los mismos colores aditivos, en 1964 aparecen cromointerferencias. Aquí tomaba las mismas obras de color aditivo y les colocó un plástico transparente encima con el mismo patrón. Al moverlos, se generaban unas interferencias de color y se generaban movimientos contrarios al mismo movimiento real que había. Los llamó falsos prismas. Fundamentada en el comportamiento del color por sustracción, las transcromías, láminas translúcidas de colores situadas a diferentes distancias, determinado orden, que modifican toda la visual del paisaje según el desplazamiento del espectador, la intensidad de la luz y el color del mismo ambiente. Y terminamos con cromosaturación. Estas cámaras con las que iniciamos, donde el espectador se sumerge en un mundo monocromático y como estamos acostumbrados a ver muchos colores, la retina se perturba y comienza a jugar con el color. Y es así donde él nos demuestra que este color no necesita soporte alguno, no es tiempo, no es espacio. El color es un ente en sí mismo. Me iba extendiendo en este video más de la cuenta, pero el mundo de Carlos Cruz Diez, maestro del arte cinético, es inmenso. No me queda más que darle las gracias, estemos conectados por redes sociales y así cada vez vamos a ser más los que hablamos de arte. Nos vemos pronto, chao, chao.